Pues sí. Así la cosa, señor. Ya estamos a la mitad de la semana y ya, fíjate qué rápido se pasa el tiempo, ya 4 días ya de la captura y de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Fundador y jefe Nemesio del cártel. Rubén, ¿verdad? Nemesio Rubén. Sí, este personaje nacido en Aguililla, Michoacán, y que, bueno, dentro de todo lo que, de las implicaciones que tuvo lo ocurrido el domingo, se han ido restableciendo de manera particular en Jalisco las actividades. Todavía, por supuesto, hay mucho temor en la población por las latentes acciones que puedan generar pues los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, pero en el área metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta o en los municipios donde se presentaron bloqueos, incendio de vehículos, pues están restableciéndose estas actividades. Todavía hay vehículos que están expuestos sobre las vialidades y la autoridad local pues debe retirar. Y también pues lamentablemente, Alejandro, ese temor va a continuar en la medida en la que pues no se sabe en qué momento pueda haber una reacción de esta organización criminal. Sí, pues sí deberían retirarlo. Ahora, no sé si proceda algo ahí o tenga algo que ver con los seguros para declarar la pérdida total de muchos de los vehículos, sobre todo los que son, bueno, todos, cualquier vehículo que tenga seguro. Pues no sé si la autoridad pueda retirarlos así como así, sin afectar a los... Por eso me imagino que siguen estando algunos vehículos ahí. Pero yo creo, Álvaro, sigo pensando que la reacción, digo, es una fuerza extraordinaria, la del cártel Jalisco Nueva Generación, como la era en su momento, o como la sigue siendo la fuerza del cártel de Sinaloa, ahora dividido en 2 fracciones muy violentas y enfrentadas. Sigue siendo un brazo tremendamente poderoso el de los cárteles, el del cártel Jalisco Nueva Generación, pero al mismo tiempo siento que la reacción, los bloqueos, no son ni más ni menos que lo que se dio en su momento. Por ejemplo, yo me acuerdo los narcobloqueos de Monterrey, Álvaro. Sí. Por ejemplo, o sea, si usted no lo registra, hubo narcobloqueos. Casi de manera permanente, Alejandro. O sea, sí. en 2010 fueron meses de una violencia terrible en el área metropolitana de Monterrey, justo cuando fueron asesinados a manos del ejército 2 jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pero en efecto eran frecuentes esas acciones de criminales, particularmente de los Zetas. Sí, había, fíjate, en 2020, en octubre, el 15 de octubre del 2010, se registraron en Monterrey 15 narcobloqueos solamente en el área metropolitana de Monterrey. A ver si, de hecho, debe haber fotografías de estos narcobloqueos. Yo creo que vale la pena. En Cuarto Oscuro debe tener algunos de archivo ahí porque fueron muy llamativos, Álvaro. Era aquellos narcobloqueos de la zona metropolitana. Rodrigo Medina era el gobernador. Me acuerdo mucho de este momento porque él va al Congreso a rendir su informe y luego recuerdo que 15 narcobloqueos, o sea, parado, Monterrey paralizado casi en su totalidad. ¿En qué año fue eso? 2010. 2010, en octubre del 2010.
A mí me tocó ir a la feria del libro, te voy a decir, de ese año o del siguiente año, porque son, sí, creo que fue de ese año. 2010. Y no me acuerdo, en 2010 me tocó ir a la feria, pero no me acuerdo con quién, algún colega con el que fui salimos porque dijimos, eran las 7 de la tarde, Álvaro. Y entonces le dijimos a un taxista, oiga, llévenos a comer algo por ahí. Dijo, no, señor, yo ya me estoy yendo de aquí, del hotel. No, yo ya me estoy yendo de aquí, no. O sea, puedo llevarlo a donde voy yo voy hacia allá, hasta quién sabe qué zona, que no sé qué. Le dije, no, claro que no voy para allá. Y además, ¿quién nos trae? No, me dijo, esto no, usted no sabe cómo está esto. Parado, Álvaro. Monterrey paralizado. Bueno, fue justamente en 2010, el 19 de marzo, cuando fueron asesinados Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Ellos fueron asesinados en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Monterrey, por soldados que tenían efectivamente la orden de matar. Esa era la orden que tenía de Felipe Calderón. Cuando alguien dice, es que la presidenta Claudia Sheinbaum está imitando a Felipe Calderón, ella misma ha dicho, no, la orden de Felipe Calderón a los militares y a la Policía Federal del siniestro y narcotraficante Genaro García Luna era matar. Y en razón de eso es que matan a estos dos jóvenes. Sí, claro. Como hubo tantos asesinatos a lo largo del país. Sí, bueno, Álvaro, digo, ya sé que hay gente a la que si mencionas la palabra Calderón, como dijiste ayer, se retuerce como tlaconetes con sal. Me gusta mucho. O como como un ostión, ¿no? Con limoncito. Les mencionas Calderón y es como echarle limoncito así a un ostión. No puede ser posible. Hace 20 años que gobernó. Pues todavía lo estamos cargando al hijo de la fregada. Mira, fíjate, la nota. Esta es la nota de la jornada de David Carrizales, corresponsal del periódico La Jornada, fechada el viernes 15 de octubre. Dice, párrafos más abajo. Fuentes oficiales informaron que los marinos realizaban trabajo de inteligencia cuando se toparon con un convoy de camionetas conducidas por presuntos criminales, quienes abrieron fuego en cuanto los vieron acercarse. Dice, los efectivos navales repelieron el ataque y según fuentes policíacas mataron a 5 atacantes, hirieron a 2 y el resto huyó. Según los testigos, los marinos portaban bazucas. Nota del corresponsal de La Jornada, viernes 15 de octubre del 2010. David Carrizales. Carrizales, por cierto, compositor de corridos. Él, David, sí, fíjate, claro. Según testigos, los marinos portaban bazucas y un vehículo en el que aparecían viajaban presuntos se incendió, pero se desconoce si los marinos dispararon estos proyectiles. Media hora después del tiroteo empezaron los bloqueos en distintos puntos de la zona metropolitana que duraron algunos hasta 1 hora. Y ya me va mencionando. Es que esas escenas, Álvaro, les guste o no se ven ahora. Sí, ya sé que se va a revolcar por ahí algún tlaconete con sal, porque voy a mencionar la palabra Calderón. Pero recordemos que esas escenas no se veían en el país, Álvaro. No son escenas que se vieran en el país. Ahora, ni lo de aquello ni lo de ahora está padre. Yo diría, son 2 momentos distintos, afortunadamente, en la historia de este país. Aquello era una guerra sin cuartel, donde todo absolutamente estaba permitido y el entonces presidente le pegaba a la mesa y saltaba polvo de pólvora.
Y así era. Y lo de acá, fíjate, Álvaro, lo del el operativo del Mencho tiene algunas cosas que son relevantes, entre ellas que realmente ahí no muere ningún agente de las fuerzas federales. No mueren. En el operativo no muere ninguno. Hay 2 heridos, nada más. Hay 2 heridos, pero no mueren ninguno. Desgraciadamente, y pues para las familias todo el consuelo y toda la apreciación de los mexicanos de bien. Hay muertos, sí, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, pero ahí en el operativo no pasa nada. Segundo, no lo maneja la Marina. Esos operativos normalmente recaían en manos de la Marina. Con Calderón, no, y con Peña. Sí. Y eran la Marina. Ahora fue el Ejército Mexicano. ¿Qué es lo que pensaba el presidente López Obrador? Que Estados Unidos había echado a andar una campaña de desprestigio en contra del Ejército Mexicano, al que permanentemente le llamaba corrupto. Permanentemente. Le llamaba, filtraba datos de generales corruptos, de esto corrupto, para potenciar a la Marina por encima de él. Y es con los que tenía mucha más relación. ¿Por qué había ¿por qué inyectaba Estados Unidos o inyecta? No tengo idea. Esa rivalidad entre estas dos fuerzas es muy interesante. ¿Por qué lo inyectaba? Pero lo que sucedió el día el sábado, el operativo, el sábado domingo. Uh-huh. Fue exclusivamente una operación del Ejército Mexicano. Algo que se sale de los cánones de la guerra contra el narco tradicional como la conocimos en las últimas 2 décadas. Sí, efectivamente. La Marina hizo el operativo, por ejemplo, para la ejecución, porque eso fue de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca en 2009, cómo lo revientan a balazos y luego le arrojan billetes manchados de sangre, tanto pesos mexicanos como dólares, y bueno, lo humillan, exponen el cadáver y luego, lamentablemente, parte de la irresponsabilidad, marinos que participaron en esa operación, sus familias fueron asesinadas justamente por sicarios de los Beltrán Leiva, marinos, me acuerdo en particular de Tabasco. Entonces, sí, también hubo narcobloqueos, Alejandro. De hecho, esa fue la razón, según quienes en Jalisco saben, de la liberación del Mencho el 25 y el 26 de agosto del 2012. Es capturado por la Marina, justamente Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, y entonces se genera narcobloqueos en toda el área metropolitana de Guadalajara y más, y en las zonas rurales, y es liberado Nemesio Oceguera Cervantes Arias el Mencho, agosto del 2012. Calderón da la orden junto con el gobernador de Jalisco, que era Emilio González Márquez, de una biografía criminal. El hermano de Emilio González Márquez asaltó en Lagos de Moreno, Jalisco, de donde son ellos, una sucursal bancaria, estuvo en la cárcel. Entonces, ¿y por qué la asaltó? Pues porque eran ladrones. ¿Eran ladrones así, Álvaro? Sí, el hermano de Emilio González Márquez. Fíjate nada más. Sí, eso está en la historia. Wow, no me sabía el dato. Justamente, y es que Emilio González Márquez fue gobernador de Jalisco de 2006 a 2012. Y claro, pues obviamente era
comparsa de Felipe Calderón. Y fíjate cómo son las cosas. Cuando Enrique Alfaro busca la gubernatura en 2012, lo apoya Emilio González Márquez. Y comienzan una relación de Emilio González Márquez y Enrique Alfaro, tanto que vacían al PAN para convertirlo en el partido Movimiento Ciudadano. Y las relaciones delincuenciales, que en Jalisco se saben, tienen que ver también con estos dos exgobernadores. Parte también del desarrollo, del crecimiento del Mencho tiene que ver con eso. Y ya no vive porque fue asesinado presuntamente por órdenes del Mencho Aristóteles Sandoval, el gobernador priista, del 2012 al 2018. Álvaro, si alguien tiene hoy 20 años, es un votante potencial, va a votar por primera vez una elección federal. Sí. Si alguien tiene 20 años en este instante, va a votar por primera vez en una elección federal, sí, en la intermedia 2017, el próximo año, por primera vez en su historia va a votar una federal y por primera vez va a votar una presidencial en 2030. Si tiene 20 años en este momento, él no sabe que en Monterrey se convirtió en un verdadero infierno en esos años. Yo le puse... Usted puede hacerlo en casa y si usted me está viendo y tiene 20 años, hágalo mejor. Ponga narcobloqueos Monterrey 2010 para que le salga la búsqueda. Fíjate, nota de la BBC, la agencia en Londres, 14 de agosto de 2010, narcos bloquean 13 avenidas en Monterrey, México. La jornada, que es la que leí ahorita, 15 de octubre, o sea, meses después. 15 narcobloqueos en la zona metropolitana de Monterrey. El Informador, 10 de junio 2010. Fueron 42 los narcobloqueos de Monterrey tras la captura de un capo. Junio 10, 2010, la jornada. Desquician 28 narcobloqueos la zona metropolitana de Monterrey. Un texto en Reddit que dice... que se trata de hacer el recuento de 30 narcobloqueos, 30 días con narcobloqueos. Monterrey, lo que el narco se llevó. Crónica de junio, del 30 de junio de 2010, de la BBC de Londres. Operativo de la Marina deja 3 lesionados y al menos 20 narcobloqueos. Proceso, 22 de noviembre del 2010. El Mundo de España, 5 muertos y 3 heridos en un choque entre militares en Monterrey. Otro texto de México violento, pero no, un video de YouTube, etcétera. Y puedes seguirte. No se recuerda eso, Álvaro. Y no les conviene que se recuerde eso. ¿Por qué? Porque alguien que tiene 20 años y que va a ir a una elección intermedia federal, no tiene manera de comparar si esto es más violento que lo que se vivió en el pasado, porque la percepción de violencia se ha movido muy lentamente, sobre todo cuando se refiere porque no tienes puntos de comparación cuando tienes 20 años. Incluso si tienes 25 años, Álvaro, y que ya vas a tener una segunda, ya vas a poder participar, ya votaste en 2024 una presidencial, muy jovencito o jovencita, y vas a votar, obviamente, la de 2030, vas a llegar muy joven a la de 2030 si tienes 25 años, con muy poco contexto de la guerra que sufrió México y cómo estalló. Entonces, por eso hay siempre, permanentemente, una presión en los medios, de los medios y de ciertos periodistas y analistas y políticos que siempre dicen, no es posible, siguen citando a Calderón. Sí, porque tenemos memoria y la memoria histórica y el periodismo, sí, son los eventos del día, pero también es mucho de memoria histórica, porque
nuestra obligación es citar lo que se ha vivido. Yo no nazco, no, todo lo que estamos viendo ahorita no viene de la nada. No es que el 1 de octubre Claudia Sheinbaum empezó a gobernar un país con 0 homicidios y entonces, újala, ¿no? Ya descompuso el país esta mujer, qué bárbara. No, hombre, qué barbaridad. No, espérame. O sea, viene de un contexto, pues el contexto es todo, absolutamente, sobre todo en este caso. No es como una política pública. Una política pública, en efecto, tú llegas al poder el 1 de octubre y dices, hoy, siendo las 6 de la tarde con 21 minutos, se acaban todos los permisos para vender caguamas en México. Ah, cabrón, bueno, pues lo puedes hacer. Es una política pública. Digo, ya se te va a armar con Álvaro y con otros que conozco aquí, incluyendo a Lluvia y a otros que andan por aquí. Y a Ilse. Y a la misma Ilse, que le gusta la caguama. Pero ya ese es otro efecto, digamos, colateral. Pero la violencia no es una política pública. La violencia tiene un contexto histórico, viene de algo, no viene de la nada lo que estamos viviendo ahora mismo. Ni el mencho, ni el hecho de que los bloqueos hayan durado tan poco tiempo. No vienen de la nada, todo eso viene de algo. Y viene de momentos terribles en México, terribles. Esto que lo acabo, hágalo usted. Métase a Google, narcobloqueos Monterrey 2010 y se va a encontrar una cantidad tremenda porque, claro, si tú recuerdas eso sale el tlaconete que se revuelca con sal porque mencionas la palabra Calderón, ¿verdad? Sí, y por supuesto la exigencia social y ciudadana es a que se disminuya y se desaparezcan las condiciones de inseguridad y de violencia en nuestro país. Que también es parte de la discusión. No, es que hoy como nunca el país está cayendo a pedazos. ¿De verdad? Y una vez más, uno se remite a la información. Cuando comienza una etapa de violencia que cobra una tendencia incesante, pues desde 2006, y luego termina Calderón y sigue con Peña. ¿Y en qué momento se debe frenar esa tendencia ascendente? En un momento se tiene que frenar para comenzar a disminuir. Eso es lo que tampoco les gusta discutir, Alejandro, porque les dicen, es que había 100,000 muertos con Calderón, pero hoy hay 125, entonces quiere decir que hay muchos. Una vez más, son tendencias, pero hay quienes no quieren ni siquiera discutir esto. Bueno, con la reforma electoral pasa algo semejante, Alejandro. Sí. Hoy leía yo a un tipo que se llama Macario Schettino. ¿Y sabes qué dice sobre la reforma electoral? ¿O sabes qué dice sobre la presidenta que hoy presenta la reforma electoral? Imbécil. Ah, cabrón. Imbécil. Debilita al Estado en un momento grave. Ah, caray. Imbécil. A la presidenta de México. Bueno, esa es la Pues manera hay mucho en que enojo. procede Sí. alguien que forma parte de un nuevo proyecto partidario, que es PRIAN, y ahora está en el partido de Acosta Naranjo. Ya nos ocuparemos de eso, pero es parte también de la iracundia, de la rabia que ha sustituido cualquier razonamiento y cualquier argumento. Imbécil, se le dice a la presidenta. No escuché que le haya dicho imbécil a Peña, a Carlos Salinas, a Cedillo, No, a Fox. No. Si son parte de lo mismo. Pero entonces... Ni siquiera, creo, ni siquiera el presidente López Obrador. Pero claro, es una mujer, ¿no? Pues sí, es que ese y el tipo personaje es el mismo que
que habla de las razas superiores, ¿no? El personaje. Sí, ¿no? Ay, Dios. Bueno, es parte también, y hay que estar consciente de eso, de la discusión pública de ese sector rabioso que el domingo y los días que le siguieron han estado echando espuma por la boca, Alejandro. Sí. ¿Por qué? Semanas llevan así. En vez de efectivamente verlo como justamente parte de la responsabilidad del Estado para disminuir a los generadores de violencia, no, es que ellos saben que pues una acción como esta acredita no solamente al Estado mexicano, le da autoridad política a la presidenta de México y a su gobierno. Y lo que estos personajes quieren es que sea un gobierno acorralado, débil, sometido a Estados Unidos. Sí. Y entonces una acción como la del domingo, pues los deja absolutamente en la inopia. Si de por sí están en la miseria moral y en la miseria política, pues una acción como esta, ellos mismos saben que los deja todavía peor. Muy de acuerdo, señor Delgado. Muy de acuerdo. Pues el día de hoy ya se notificó, se dio a conocer, híjole, sí, es que me está escribiendo aquí un gato, que así se llama acá por Telegram, recordándome lo de Veracruz. No, lo de Veracruz es infinito. O sea, la violencia que se desató. ¿Te acuerdas con aquel gobernador que se ganó 2 veces la lotería? Ajá. Fidel Herrera. Fidel Herrera. Y luego después con Duarte, aquello fue una cosa tremenda. Llegaron y aventaron. ¿Te acuerdas que había una reunión de procuradores cerca de una plaza comercial? Había una reunión de procuradores de toda la República. Fueron y aventaron 2 camiones con cadáveres, Álvaro, sí, ahí a un lado de como mensaje. No, bueno, es que si te pones y recuerdas lo que ha pasado en estos días, en estos años, y comparado con lo que ha pasado en estos días, pues híjole, mano. Por eso no les gusta que hables del pasado, porque si realmente lo expones, caray, o sea, no, hombre, no hay ni comparación. Pero bueno, ahí lo vamos a ir diciendo, ¿eh? Yo creo que con todas las críticas que hemos recibido últimamente, ya vamos a empezar a hablar menos de Calderón. Ajá, sí, ya. Que... Yo ya voy a empezar a hablar cada vez menos de Calderón. Sí, porque lo que quieren es que tú asumas la agenda de estos, del PRIAN. Quieren que no se calle, Álvaro. Quisieran que uno dejara de hablar. Quisieran que no tuviera nadie, no viniera nadie a escucharnos. Eso es lo que quisieran, hombre. No les da igual, hombre. Ya saben perfectamente que además su agenda va al derecho al caño, va volando al caño. O sea, yo no sé si esta clase política, estas generaciones, últimas generaciones PRIAN de clase política van a sobrevivir. Les viene el meteoro, Álvaro. O sea, ya sé que luego vamos a hablar porque la verdad ni fue importante y lo del el partiditito de Acosta Naranjo y eso, pero agarras y abres eran 3 hojas, alguien las compartió de los consejeros. Sí, a los miembros del Consejo Consultivo de Somos México. Dices tú, ¿qué? ¿Todavía viven? ¿Todavía andan aquí? O sea, de verdad, hombre, es una cosa terrible, horrible de... Oye, ya que efectivamente aluden a lo que pasaba en Veracruz, de ese amontonadero de cadáveres, en septiembre, tú lo refieres, Alejandro, aparecieron amontonados 30 cadáveres. Sí, claro. 32 cadáveres de los matacetas. Claro, era el Mencho. Todavía no nacía el cártel Jalisco Nueva Generación. Él nace en 2011, sí. Y
Pero ahí es Matacetas. Es Matacetas. Claro. Son los Matacetas, hacen su aparición en Veracruz. 32 cadáveres, septiembre. En octubre, otros montonzote, 35 cadáveres. Pobrecitos, pobre gente. Es decir, eran escenas de horror. Estamos hablando de Veracruz, del puerto de Veracruz, y era la cotidianidad. Por supuesto, nadie quiere que vuelva a ocurrir eso y evidentemente que no ocurra ni lo que está reportándose también esta tarde, en el sentido de que en Tuxpan, Jalisco, hay un enfrentamiento de la Guardia Nacional con presuntos delincuentes, según lo que informa la alcaldesa de ese municipio. Por supuesto que de lo que se trata es que haya ya una acción del Estado para disminuir la violencia y la inseguridad. Una vez más, la tendencia que iba a la alza, imparable desde el 2006 hasta el 2018, no solamente se detuvo, sino ha declinado. Dicen, ¿ves que son cifras manipuladas? ¿Quién las manipula? Los gobernadores, que es donde proceden la información de las carpetas de investigación, pues eso también hay que discutirlas. Las falsifica Guanajuato, las falsifica Aguascalientes, las falsifica Chihuahua, las falsifica Coahuila, las falsifica Durango, las falsifica Nuevo León, Jalisco, que son gobiernos del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano. Pues eso también hay que entrarle.